Hermanos, buenos días, ¿cómo están? Creo que tenemos un sentir común de estar contentos en la casa del Señor y poder expresarle, ¿no?, con nuestras alabanzas, nuestros cánticos, su grandeza, su majestad. Le damos gracias a Dios por ello. ¿Qué le parece si oramos una vez más? Inclinemos nuestro rostro, dirijámonos al Señor en oración. Padre eterno, gracias te damos, Señor, que nos permites una vez más estar aquí, en este lugar. Traemos nuestras vidas, Señor, y nos postramos, nos humillamos delante de tu presencia, Señor. Tú eres santo, todopoderoso, misericordioso, clemente. Y queremos, Señor, en esta hora oír tu palabra. Bendícenos, Señor. Abre nuestro entendimiento, ayúdanos a comprender las maravillas de tu verdad. Queremos disponer nuestros corazones para ser instruidos por ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2. Santiago 1, 2. Dice así la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El título del mensaje de esta mañana precisamente es esta frase: diversas pruebas. Y lo cierto es de que cada uno de nosotros ha experimentado o está experimentando o pasará algún tipo de prueba. Y la prueba suya no es la misma la de su hermano. Existen diversas, de todo tipo de pruebas. Lo sufre el más anciano, lo sufre el niño, el más antiguo en la iglesia o el recién llegado. Así que todos pasaremos o pasamos por pruebas. Lo que me llama mi atención en este versículo es la frase que le antecede a diversas pruebas y dice: tened por sumo gozo. Eso llama mi atención porque suena algo incoherente. Si usted se encontrara con un hermano por la calle y él está triste, cabizbajo, y usted se acerca y le pregunta: hermano, ¿qué te pasa? ¿Qué ocurre? Estoy mal, estoy pasando una dura prueba. Dime, ¿qué ha ocurrido? Bueno, mi esposa me ha abandonado. Usted no le diría: hermano, gózate. Suena contraproducente. Hace algunos meses atrás estuve viendo un video que era un tipo de parodia donde se mostraba ciertas preguntas incómodas de ciertos reporteros. Y se ve ahí un joven que está sentadito en la vereda, en la calle, y su casa se ha incendiado, ha perdido todo. Y el reportero se acerca y le dice: oiga, usted que acaba de perderlo todo, díganos, ¿cómo se siente? Pregunta, ¿no? O sea, acaba de ver que ha perdido todo y le hace esa pregunta semejante. Y vi por la noticia, bueno, tiempo atrás, un señor, un hombre tenía un negocio, una bodega, una tiendita. En la parte posterior tenía el almacén, estaba lleno de sus productos. Y al final, una pequeña escalera y en el segundo piso era su vivienda. Ahí tenía sus cuartitos, había hecho sus divisiones. Y una noche él salió a comprar algo. El negocio había cerrado, obviamente. Y se produjo un incendio en el almacén. Y la esposa y el niño que estaban allí no pudieron bajar. Las llamas, era imposible.
En menos de una hora, cuando él regresó, la sorpresa para él, había perdido no solamente su casa en ese voraz incendio, sino que su esposa y su hijo habían muerto carbonizados. Y si a ese hombre se le leyera Santiago 1:2 y se le dijera, mira, Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y aquí nosotros tendríamos que preguntarnos si acaso Santiago está fuera de foco. Si para el cristiano le resulta difícil comprender esta situación, mucho más para aquel que no tiene a Cristo en su vida. Desde luego no creemos que Santiago se está burlando y tampoco podemos llegar a la conclusión de que Santiago está diciendo algo incoherente. No está hablando incoherencias y tampoco está pidiéndoles a los creyentes que padecen pruebas que finjan, que muestren una careta como que no ha pasado nada. Eso es imposible. No creemos que Santiago tenga ese objetivo. Entonces, ¿cómo podemos entender la frase, la expresión de Santiago? Bueno, vamos al contexto un poco. Versículo 1, Santiago 1:1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. El libro de Santiago fue escrito alrededor del 45 al 50 después de Cristo. Después del apedreamiento de Esteban, se desató una persecución que los creyentes, aquellos cristianos, tuvieron que huir, abandonar sus viviendas, dejar sus trabajos, ir a otros lugares y refugiarse donde pudieran. Y nosotros deberíamos ponernos en los zapatos de ellos, porque si ocurriera algo semejante, ¿no?, que se desate una persecución en medio nuestro y maten a uno, y luego nos advirtieran y nos dijeran, para la noche no vengan más al culto. Ahora, si un grupo de encapuchados llegara, ¿no?, para hacer semejante atrocidad en medio de la iglesia del Señor, usted tendría que escapar, huir. Se preguntaría si regresaría esta noche al culto. Y mucho más si le llegara por WhatsApp un mensaje, ¿no?, de parte de repente del presidente de los diáconos, hermano, los hombres que entraron en la mañana a matar a ese hermano X han solicitado la dirección de sus domicilios, tomen sus medidas. Ahora usted está en un serio problema. Y es natural que el ser humano busque salvarse. El que usted coja sus maletas y huya no significa que está negando a Cristo, sino que en un sentido natural, ¿no?, de salvaguardar la integridad, la vida de su familia, se va. Ahora bien, a donde usted se va tiene que enfrentar una serie de situaciones. ¿Quién le va a dar alojamiento? A lo mejor un amigo, un familiar, por unos días. Y ahora para comer, ha dejado usted su trabajo. De repente la esposa prepara algo, humitas, empanadas, usted tiene que salir a vender porque necesita solventar su hogar. Entonces, si nosotros nos detenemos, estos hermanos han tenido que huir, están esparcidos. Y Santiago, con profundo cariño, amor, les dice, en el versículo que ya hemos leído en el 2, hermanos míos, con ese aprecio fraterno. Y viene la frase, tened por sumo gozo, que lo vamos a explicar por qué lo dice. En el versículo 3, dice así, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que Santiago no es ajeno a las pruebas. Él ha experimentado en su propia experiencia
lo que significa pasar una prueba y por eso dice, sabemos. Pero esa frase de tened por sumo gozo tiene un solo objetivo y es colocar al creyente sufriente en una perspectiva positiva y correcta de lo que va a producir después aquella prueba. Por lo tanto, él no se está burlando, no está diciendo incoherencias, no está pidiendo que los hermanos finjan, sino les dice, enfóquense a tener esta perspectiva mirando más allá de la prueba, por lo que va a producir. Ese es el propósito. Y hermanos, en muchas de las situaciones difíciles y adversas que usted seguramente ha atravesado o está atravesando, va a traer un resultado. Va a producir en usted cambios en beneficio suyo, de su familia, de la iglesia. En este caso produce paciencia. En tiempos difíciles es donde uno aprende a tener paciencia, perseverancia, constancia. Es algo que hoy día pues es un poco complicado porque vivimos en tiempos donde todo lo queremos rápido. Conocí a una persona que agarró el celular y se colgó el celular. Y así, agarró el celular y lo aventó, pues. Perdió la paciencia, ¿no? Y se compró un celular y dijo, vale la pena comprarme el más caro. Y en aquel entonces no había eso de guardar los contactos en la nube. Y con el celular nuevo no sabía, al que lo aventó, no prendía. Quería los contactos. Tuvo que mandar a reparar para anotar otra vez sus contactos. Pero vivimos en estos tiempos donde todo lo queremos rápido, ¿no? Rápido, rápido. Pero hermanos, la paciencia se aprende a través de las pruebas. Ahora bien, quiero llevarles a otra cita. Juan 16:33. Jesús está hablando a sus discípulos y dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué dice? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Saben, hermanos, que en el evangelismo muchas veces no somos del todo honestos con aquel que pretendemos venga a los pies de Cristo. Pero en estas palabras encontramos una franqueza, ¿no? Una claridad. En el mundo tendréis aflicción, lo dice clara y llanamente. Y usted sabrá en el marketing, cuando usted va a las tiendas o ve esos grandes letreros, con letras grandes, ¿no? Aproveche la oferta, el descuento, tanto por ciento de descuento, o lleve esta tarjeta y le ofrecen las tarjetas y todo está con letra grande. Pero hay unas letras pequeñitas donde están las condiciones. Y usted ni yo nos tomamos el tiempo y la molestia de leer las condiciones. Entonces usted compra o obtiene la tarjeta y por alguna razón usted no va a hacer las compras 2, 3 meses y le llega un cobro de la membresía. Y usted dice, ¿y por qué me están cobrando? Ah, es que en la letra chiquita dice que hay que pagar membresía. O otras condiciones. En el Evangelio no hay letra pequeña. Todo está claro. Los beneficios como las condiciones, como las consecuencias. Y ahí en Mateo 7:13, ahora leemos Mateo 7:13 y también el 14, dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, en un anuncio publicitario de marketing tendríamos que poner: venga y obtenga vida eterna grande. Queremos que la gente venga y reciba los beneficios de la vida eterna, ¿no? Pero no podríamos poner con letra pequeñita que la puerta es estrecha y que el camino es angosto. No podríamos. Tendríamos que ser justos
a la verdad del Evangelio y anunciarlo tal como el Señor lo dice, ¿no? En la cita anterior, Jesús les dijo, en el mundo tendréis aflicción. Jesús le está hablando a sus discípulos y Jesús está por ir a la cruz. Y es interesante que les anticipa y les dice así en el versículo 20. Vamos a leer nuevamente en Juan 16, pero ahora el versículo 20. Juan 16, 20 el Señor dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza, ¿qué pasará? ¿Se convertirá en qué? En gozo. Qué bonito, ¿no? Ahora, Santiago dice, tenéis por sumo gozo cuando estás atravesando. El Señor dice, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Como que ahí ya encaja un poco mejor, ¿no? Pero recordemos, Santiago habla de tener una perspectiva correcta en medio de la prueba y Jesús está asegurando lo que ocurrirá después de la prueba. Y claro, Jesús iba a ser primero azotado, escupido, burlado, coronado con una corona de espinas, obligado a llevar su cruz y finalmente muerto en aquella muerte vil, vergonzosa, desnudo. Y para cualquier discípulo que ha estado con su Señor durante estos años le causaría mucha tristeza y lloro. Y aquí lo paradójico, el contraste entre los discípulos y el mundo, porque Jesús les dice que el mundo se alegrará, vosotros lloraréis. Y puede ocurrir, hermanos, que a lo largo de nuestra vida y nuestro peregrinaje cristiano aquí, el mundo la esté pasando muy bien y el cristiano no tan bien, porque todavía no hemos llegado a nuestro lugar eterno de reposo y de paz y de sosiego y de dicha y de felicidad. Entonces Jesús les anticipa. Y ahora vayamos a otra cita bíblica en 2 de Timoteo 3:12. 2 de Timoteo 3:12 dice así: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué dice? Persecución. Aquí parece que Timoteo, en esta epístola a Timoteo, se dejara abierta la posibilidad de evitar la persecución, ¿no? Si yo leyera al revés este versículo, lo leeríamos así, ¿no? Los que no quieren padecer persecución, no se molesten en vivir piadosamente. ¿No? Como que hay esa holgura, ¿no? Imagínense que yo preguntara, hermanos, ¿cuántos anhelan vivir piadosamente? Y aquí la congregación, yo creo que todos tendrían ese deseo, ¿no? El que ama a Cristo quiere vivir una vida piadosa, ¿no? Pero allá la otra pregunta, ¿y cuántos quieren padecer persecución? No nos animaríamos a decir amén. Pero no podríamos tener esa división, porque es absurdo. No es posible que un creyente, un hijo de Dios, que ha comprendido el amor de Dios, que Jesucristo dio su vida, se desangró por él, entonces diga, bueno, yo no quiero una vida piadosa. Yo quiero vivir tal cual el mundo, no quiero que nadie me moleste, que nadie se burle de mí. Así que en el trabajo, mudo él, nadie sabe que él es cristiano, su comportamiento es tal cual, igual, idéntico al mundano. Él de piedad nada, absolutamente nada, porque no quiere ser burlado, no quiere que le hagan algún tipo de discriminación por su fe. Entonces ahí encaja perfectamente él, ¿no? Pero eso, hermanos, no creo que a Dios le agrade, ¿no? Porque el Señor dice, aquel que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Así que nuestra vida y testimonio cristiano tiene que ser una carta abierta y estar dispuestos a sufrir la afrenta, la burla, el menosprecio, el insulto, la discriminación, etcétera, por causa de nuestra fe.
Y a veces a nuestros hijos, y no estoy juzgando porque cada padre toma la mejor decisión que crea para sus hijos, queremos matricularlos en colegios cristianos. Y en el fondo lo que queremos evitar, entre otras cosas, ¿no?, es que el mundo los ahogue y los atrape, cuando si los matriculáramos en colegios seculares, bien podríamos enseñarles a decir, mira, eres una luz que brilla y por causa de tu fe puede que sufras persecución. Y yo conocí a una persona, un familiar cercano, tendría pues 5 añitos y ya iba al nido y era el católico y sus papás creyentes de la niña. Y entonces la maestra dijo, todos de pie, vamos a orar a la Virgen. Esa es sentadita, de pie, la llamó por su nombre. Dijo, yo no adoro ídolos. De frente, directo. ¿Cómo? Se asombró la profesora, de pie en la esquina, castigada, mirando a la pared. Se paró y se fue a la pared, castigada. Y a la salida le contó a la mamá, ¿no? Mamá, esto ha pasado, le dijo. Fíjese, 5 añitos, dispuesta a sufrir el castigo, pero no ceder a esa presión del mundo, ¿no? Ahora quisiera que vayamos a Santiago nuevamente. Santiago capítulo 1, el versículo 12 vamos a leer en esta oportunidad. Santiago 1:12 dice así, bienaventurado el varón y la mujer, obviamente aquí está incluidos todos, hombre, mujer, niño, adulto. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y al leer este versículo, pareciera que ha habido un error, un equívoco, porque si inicialmente dice, bienaventurado el que soporta la tentación, debería decir, porque cuando haya resistido la tentación, o sea, por cuestión lógica, si está hablando de tentación, creeríamos que debería decir también tentación en el otro lado. O en ambos casos debería decir prueba. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, pero no. ¿Por qué? ¿Ha habido algún error? No lo ha habido. La palabra griega para prueba en este versículo es peirasmos. Y la palabra griega para tentación es peirasmos, la misma. Es la misma palabra para prueba y para tentación. Y aquí yo quiero leer algo, ¿no?, de un comentarista llamado Ploy, C.P. Ploy. ¿Qué dice Ploy en su comentario respecto a esto, ¿no? ¿Por qué hay este versículo, prueba y tentación, y cuando en el lenguaje original es la misma palabra? Él dice así, Ploy dice así, en cada prueba hay una tentación. Note bien, en cada prueba hay una tentación para ir por el mal camino. Usted es sometido a una prueba y la tentación es ir por el mal camino. Y en cada tentación estamos puestos a prueba para ver si seguimos en el buen camino. En la misma situación y en el mismo suceso, tanto Dios como Satanás pueden ocuparse de nosotros, Dios para probarnos y Satanás para tentarnos. Dios quiere nada menos que resistamos, pero Satanás tiene como objetivo hacernos caer. Así que tenemos ahí en cada situación un trato de parte de Dios y por parte de Satanás. Y Ploy cita o comenta el episodio de Adán y Eva. Adán y Eva fueron probados por Dios para ver su obediencia en el mismo momento que Satanás los tentó, ¿no? Tentó a ella, bueno, los dos estuvieron sometidos a tentación allí. ¿Y qué pasó? Fracasaron, cedieron. Pero años más tarde, cuando Jesús fue llevado al desierto, Satanás lo tentó. Y al mismo tiempo estaba siendo probado por Dios. El primer Adán falló, fracasó. El segundo Adán, que es Cristo, resistió.
Entonces, hermanos, tenemos que ir entendiendo que las pruebas que usted atraviese o que yo atraviese pueden traer como resultado una conducta que agrade o no a Dios, porque seremos tentados en el mismo momento que somos probados. Veamos algunas de estas pruebas. ¿Qué le parece la prueba de la riqueza? ¿Considera usted que la riqueza es una prueba? El tener solvencia económica, ¿es una prueba o no? En realidad es un deseo, todos quisieran tener esa oportunidad, ¿no? Pero es una prueba. ¿Cuál sería la tentación? ¿Confiar en ella? ¿No orar? ¿Para qué orar? ¿Para qué pedir a Dios? Si con la tarjeta todo lo puedo. Mi Dios, tarjeta. Quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero este otro. Esa es la tentación. No necesito a Dios. No orar. Presumir. Discriminar. Como ya tengo solvencia, entonces tengo la oportunidad de conseguir un trato preferencial y mirar a los demás muy por debajo, ¿no? Es una prueba muy seria, hermanos, la solvencia económica. Sino que a veces no somos muy conscientes de esa prueba. Y la otra opuesta es la pobreza. La pobreza también es una prueba. ¿Cuál es la tentación? Robar. Y los que entran en ese mundo muchas veces justifican porque dicen, mi condición es así. ¿Yo qué culpa tengo? Además, mis hijos tienen hambre, delinquen. O también blasfemar. Y por eso que en Proverbios, capítulo 30, encontramos en el versículo 8, en la segunda parte, no me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. El versículo 9 da la razón. No sea que me sacie y te niegue. Esa sería la tentación, ¿no? Ya te niego, pues no te necesito. Y diga, ¿quién es Jehová? O la otra prueba, que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Y aquí el que escribe Proverbios es consciente y no quiere fallarle a Dios. Él dice, no sea que teniendo todas las comodidades me convierta en un engreído, en un presumido, vanidoso, comienza a mirar con desprecio, ¿no? O sea, mi corazón se cierre para con el necesitado y ya por último no confíe en Dios. Y el otro extremo, ¿no? La pobreza. Ahora, Dios probó con pobreza a Abraham. Sabemos que Abraham era un hombre rico, pero luego llegó el tiempo de hambre. Y en esa prueba se fue a Egipto. Y estando en Egipto, la expuso a su esposa. Y también Dios probó con hambre a la nación de Israel en el desierto. Y les dice claramente, yo te hice padecer hambre para saber qué había en tu corazón. Entonces, hermanos, son pruebas y en cada prueba somos sometidos a una tentación. Otra de las pruebas muy comunes, la enfermedad, ¿no? La más común. Y ocurre que cuando uno está enfermo y ha ido al médico, a otro médico, y no le dan, no hallan el verdadero diagnóstico y no se sana y prueba un tratamiento y el otro tratamiento y pasan los meses y pasan los años. Y entonces viene la tentación. ¿Cuál es la tentación? Por ahí usted escucha que en el norte hay un hombre que cura, le dicen el chamán, el brujo. Y entonces la tentación es tan sutil que usted comienza al principio se resiste, ¿no? No, pero el chamán, ¿cómo? Yo soy creyente. Le dice, mira, le dice, alguien le explica, ¿no? Esa es la sutileza. El nombre, no te asustes por el nombre chamán. Ese es el médico del pueblo. Sí, pero he visto que usa calaveras y tiene espadas. Ese es su ornamento, ese es su adorno, como si tuviera un cuadro allí. Entonces, con sutileza vienen los argumentos. Y como la enfermedad está allí, presente y agobiante, uno se siente tentado a acudir, a hacer los baños de florecimiento, no sé cuántas cosas, tomarse pócimas, brebajes y someterse a estos rituales. Uno de los hombres que fue probado con la enfermedad y conocemos en la Biblia fue Job.
duramente probado. ¿Fue al chamán Job? No fue al chamán. Y así una serie de pruebas distintas, diversas pruebas. José, primera prueba de José, fue vendido por sus hermanos. La esclavitud, arrancado de su hogar. En José podemos ver un hombre que representa a todos aquellos que día a día son secuestrados, arrancados de su hogar, llevados para la explotación de diferente tipo y otros para el tráfico de órganos. Y ahí está José en esa prueba. ¿Y cuál sería la tentación? ¿Dudar de la existencia de Dios? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me ha ocurrido esto a mí? Una prueba dura. Nadie quisiera que nos ocurra, ni a ti ni a ninguno de tus familiares, tus hijos, ser secuestrados. Y quisiera detenerme un momento en Job para ver algunos aspectos que nos pueden ayudar. Básicamente Job tuvo 3 pruebas. La primera es la pérdida de su riqueza, sus bienes materiales. El cambio repentino de ser un hombre rico a perderlo absolutamente todo, incluyendo allí sus criados, porque en aquel entonces los criados eran tratados como propiedad de riqueza para una persona. El segundo nivel es la pérdida de sus hijos. Eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Porque cuando usted pierde lo material, al final de cuentas dice, bueno, pero están todos vivos, ¿no? Hay un terremoto, un tsunami, y se pierde la casa, se pierden los bienes materiales, pero buscan y llaman, y fulano y sultano, y todos están con vida. Sí, todos. Ah, muy bien. No nos preocupemos por lo material. Eso se vuelve a hacer. Pero cuando hay la pérdida de los hijos, el dolor es tan grande, ese es otro nivel de sufrimiento. Y Job lo experimenta. Y el tercer nivel de sufrimiento de Job en su prueba tiene que ver con su propia salud. Esa sarna maligna de la planta de sus pies hasta la coronilla. Entonces el hombre está pero totalmente deshecho. Lluvia sobre mojado, como dicen en algún lugar. Y hermanos, cuando uno está pasando una calamidad tan tremenda, tenemos que ser comprensivos en el momento de pretender darle un consejo cuando alguien está sufriendo. Porque yo me topé con una persona que estaba con una situación muy dolorosa y se desahogaba y me hablaba. En su desahogo me decía cosas fuertes. Y cuando hice una pausa, se me ocurrió decir, te entiendo. Y me dijo, tú no me entiendes. De golpe me cortó ahí, como diciéndome, cállate. Tú no entiendes porque no estás viviendo mi dolor, mi sufrimiento. Ahora, nosotros sabemos, ¿no?, que Satanás fue al cielo y hubo esta situación, ¿no?, que Dios le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Usted recordará que Jesús le dijo a Pedro, hubo una situación y le dijo ahí en Lucas 22:31. Lucas 22:31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El 32 le asegura, lo reconforta, le dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Eso no lo vemos con Job. Satanás se presentó, ocurrió lo que ocurrió y Dios le dio permiso a Satanás y bajó Satanás a quitarle sus bienes. Ahora imagínense que Dios hubiese mandado al ángel Gabriel con un papelito, rapidito. Anda Job y dile que no se sorprenda porque Satanás ha pedido para zarandearlo como a trigo. Eso hubiera sido suficiente para calmarlo a Job, ¿no? Job, vas a perder tus hijos. Satanás ha pedido para zarandear. Entonces él ya se prepara, ¿no? Emocionalmente se alista porque la prueba va a llegar. Pero no te preocupes, yo he rogado por ti. No, eso no pasó con Job. Cada prueba es diferente. Tu prueba no es igual a la del hermano que está a tu lado. La duración de tu prueba, la magnitud, los propósitos son únicos. Y Job no tuvo esa información y le llegó repentinamente la prueba. Y lo desconcertó totalmente. Y no solamente que lo desconcertó, sino que confrontó su teología. ¿Saben, hermanos? La teología de Job
era que Dios siempre bendice al justo y castiga al impío. Y yo sé que esa teología muchos lo tenemos, ¿no? Y es más, le enseñamos a los niños, ¿no? Pórtate bien y te irá bien. Si te portas mal, te viene el castigo. O sea, en sentido lógico, eso enseñamos. Pero en el caso de Job era un hombre recto, era un hombre piadoso. Él compartía su pan con el hambriento, defendía la causa del pobre, del necesitado. Era un hombre íntegro, apartado del mal, temeroso de Dios. Y entonces le viene lo que en su teología era: Dios bendice al justo y castiga al impío. Entonces él dice: pero yo no soy impío. ¿Dónde está mi impiedad? Y ahí viene la incomprensión. Y los amigos que fueron a verlos tenían la misma teología. Job, tú estás mal, tú has pecado, hay algo en ti, no seas hipócrita, no seas mentiroso, no seas cínico. Si no, Dios no te estuviera castigando. Hermanos, deberíamos pensarlo 2 veces cuando queremos o pretendemos darle un consejo a alguien. Al inicio de la prueba, tuvo esa declaración célebre y maravillosa: Jehová dio, Jehová quitó. ¿No? Recordamos, ¿no? Bendito sea el nombre de Jehová. Cuando usted entra a las redes sociales, muchas veces encuentra frases célebres y el personaje allí, su foto. Imagínese la foto del apóstol Pablo y abajo: en Cristo somos más que vencedores. O de algún personaje de la historia del Perú, coronel peruano: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Frase célebre. La foto de Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Pero cuando la prueba dura y van pasando los días, la semana, los meses, encontramos que Job llega al punto de maldecir su día. Hubiera preferido ser un abortivo y lo cuestiona a Dios: ¿por qué me sacaste del vientre? Es que el dolor es tan grande. Tenemos que comprender cuando personas expresan ese dolor con palabras duras, que prefieren morir, ven en la muerte el escape de su dolor. Desde luego Dios tiene un trato con Job y Job va a comprenderlo más tarde. Es confrontado por Dios. Dios ni siquiera le responde ninguna de sus preguntas. Dios ni siquiera le explica que Satanás fue al cielo. Dios comienza a interrogarlo. Pregunta tras pregunta: dime tú, ¿dónde estabas tú? ¿Puedes tú? Un montón de preguntas. Y él queda absorto de la omnipotencia de Dios y de su soberanía. De que sin quebrantar ninguno de sus atributos, porque todos los atributos de Dios están en armonía, su amor, su justicia, su benevolencia, su misericordia, no han sido afectados, pero Dios es soberano para permitir tal sufrimiento de su hijo Job. Y así, hermanos, vayamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 35. Versículo maravilloso. Miren, Job no tenía lo que nosotros tenemos. Job no tenía Romanos, no tenía Lucas, no tenía lo que estamos leyendo, Santiago, no tenía esta escritura. Pero no lo necesitaba. Dios tenía un trato con él y él logra al final de la prueba ver a Dios. Hoy mis ojos te ven, ¿no? Pero vayamos a Romanos 8:35, esta cita preciosa dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza una lista de pruebas diversas. Tribulación. Hermanos, cuando usted pasa por tribulación, no dude del amor de Cristo. No crea que Dios ha dejado de amarle. Siguiente, angustia. Siguiente, persecución. Siguiente, hambre. O desnudez, o peligro, o espada. Cualquiera sea la situación adversa que tengamos que atravesar. Versículo 36. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Seguir a Cristo, hermanos, tiene sus consecuencias, ¿no? Y Romanos 8:28, que también es una cita que nos trae mucho consuelo, nos conforta nuestra alma.
Y dice, y sabemos, nuevamente, sabemos, por la experiencia lo sabemos, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que hermano, cuando usted esté atravesando una prueba y no hay respuesta o no hay explicación, aférrese a que Dios sí sabe lo que está haciendo y que lo ha permitido porque ayuda a bien. Hay un propósito y un fruto al final del túnel, de ese túnel oscuro, de la prueba. Y finalmente Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nosotros fuimos creados para la eternidad, hermanos. Este periodo de tiempo aquí en la tierra de 80 años, 90, 50, no sé si llegue a los 100 años, no es nada para la eternidad. A la mujer que padecía de flujo de sangre, 12 años, largo tiempo, pero comparado con la eternidad, no es nada, diría ella. Aquel paralítico, ¿no? 38 años, o aquel hombre, y hay gente que nace y de frente nace con la prueba, el ciego de nacimiento. Por más que dure la prueba, hermanos, dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pidámosle al Señor, hermanos, que no claudiquemos en nuestra fe. Por regla general, en todos los casos, cualquiera sea la prueba distinta, su fe está sometido a prueba, ¿no? La tentación de abandonar, de volverse en busca de otras cosas. No claudiquemos. Aferrémonos, pongamos nuestra esperanza que nuestra aflicción temporal no se compara con la gloria que vendrá. Amén, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Oremos al Señor. Padre eterno, gracias te damos, Señor bendito. Tu palabra es maravillosa. En tu palabra encontramos muchos casos, muchos ejemplos, muchas historias, diversas pruebas de diversos hombres que afrontaron, Señor, situaciones, y no es ajeno a nosotros las dificultades, las adversidades, las aflicciones de tus hijos. Señor, que en esta mañana tu palabra nos traiga consuelo y fortaleza, que podamos estar, Señor, firmes en ti, seguros en ti, que nuestra esperanza no claudique, Señor. Gracias, Padre eterno, te alabamos. Que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.